Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con la segunda parte de la conciencia del pecado. Pero vamos a empezar con esto. Segunda de Corintios 3, 13 y 14 dice: Y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuanto leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Este velo queda puesto en el entendimiento. Son los patrones aprendidos en el transcurso de nuestras vidas y que es a su vez la primera causa de negación a los cambios que Dios estableció en el nuevo pacto por medio del Nuevo Testamento y la resurrección de Cristo. Esto es la negación de su revelación a personas que están en subordinación o que son de posición baja, nuevos, inferiores en posiciones económicas o sociales, o simplemente no son de confianza para los que están en altos rangos dentro de la iglesia, ya que estos rehúsan en entender que su brillo será abolido. Aunque en este punto se expresa la mansedumbre de Moisés, se expresa la insensatez y la cobardía del entendimiento sin percepción de la voluntad del Padre. Siendo así conocidas, no pueden ser entendidas, cuyo velo oprime el alma y pone yugos pesados que solo satisfacen a la vanagloria egocéntrica de quien solo busca su propio beneficio, ya que es uno de los miedos más grandes, es perder el estatus que se ha alcanzado. Hasta ahora ha sido personal, tanto en la primera parte como lo que llevamos hasta ahorita. De acuerdo al impacto de la opinión que tiene una persona, llega a ser de una organización, por pequeña que sea, no deja de ser influenciable y pasa a ser de índole regional. Qué fuerte está, ¿no? Ya que como individuos tenemos tendencias a agruparnos con las mismas ideas similares para obtener una identidad. Así que esta pasa a ser de índole regional. Te voy a leer Ezequiel 18. Ezequiel 18 dice: Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, estamos hablando de ganancias de cualquier tipo, ¿sí? En el libro de Hechos, capítulo 3, 4 y 5, ahí se los dejo de tarea. En el 3.17 habla de la influencia de los líderes. En el 4.27 de la unión de la influencia de una identidad. En el 5.17 la manifestación del celo religioso y de sus costumbres. Por lo cual, una mente empoderada es un alma adulterada que solo gasta y pide para sus propios deleites. Y está constituido en automático como un enemigo de Dios. Así que si en verdad nos sometemos a Dios, resistamos en Él tentaciones mucho más fuertes en cada momento de nuestra vida. Son poderosas, son sutiles y presentes, pero estas, al final del día, huirán de nosotros. Ahora, que el pecado que antes nos avergonzaba, quiero que tengan esto bien claro. El pecado que antes nos avergonzaba está muerto por la exposición a la verdad. Fue llevado a juicio y sentenciado a muerte eterna, muerto, y con nosotros hemos sido muertos en Cristo. O sea, este mismo pecado, cuando nosotros lo confesamos, muere. El pecado, mientras está latente, está vivo, como lo vimos en la primera parte. En
el pecado es muerto cuando es expuesto en una vida nueva y eterna, ya que tan grande ordenanza a los hijos afligidos se les dio esta, de gloria, de unción, de gozo y revestidos de alegría. Así que en esta ley escrita por Moisés está escrita en nuestros corazones, está escrita en nuestras mentes, está escrita en nuestra sangre. Fue escrita en santidad, así que este mandamiento es santo, justo y bueno, según Romanos 7:12. Y toda esta ley fue cumplida y justificada por Jesús, quien es uno en Dios y uno en nosotros. En Él está el acceso al Padre, porque somos justificados, somos separados del mal y ya no hay más práctica del pecado. Ya que esta ley fue hecha para la manifestación del pecado, yo muero. No hay más práctica de este, sino solo una renuncia constante, no con condenación, pues ya vivo yo en Cristo conforme al Espíritu, sino en la confianza de que estoy siendo justificado por la fe. En el Espíritu de verdad, Él me guía en toda verdad, quien me convence de estos males, raíces de maldad alojadas en mi cuerpo. Vamos arrancando y extirpando gradualmente cada una de ellas, siendo así prosperados conforme a la renovación constante del entendimiento. Somos transformados en criaturas nuevas. Somos llevados de gloria en gloria, redescubriendo la imagen y carácter de Jesucristo. Jesucristo, una de sus 3 características, ¿no? Tiene muchas más, 150 dicen algunos teólogos, pero yo te voy a hablar de 3. Firme en la fe, es el testimonio de Cristo, de salvación y de resurrección. Perfeccionado en la plenitud de su amor, del conocimiento de su amor, y completados en el conocimiento de Él y hacedores de su verdad. Ahora bien, ya que en estas historias como de guerra que vimos en el Antiguo Testamento tienen estas características, el enemigo fue derrotado, fue perseguido, fue alcanzado y fue destruido. Asimismo, nosotros debemos llegar al punto de matar al pecado que obra en nuestros miembros, en nuestra carne. Acuérdense de algo, en el Antiguo Testamento el enemigo era alguien físico. En el Nuevo Testamento ya no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, en las regiones celestes, en las regiones de nuestra mente, ¿sí? También en las celestes, en los cielos, pero estamos hablando del pecado que se nos escabulle, que se nos esconde y muchas veces que no queremos ser conscientes de él, ¿sí? Y muchos de estos pecados moran en nuestro cuerpo. Dios me trajo a cuentas, como lo vimos en el anterior, pero en esta ocasión te voy a hablar ahora del pecado que cuando es expuesto es traído a verdad y es traído a libertad, y este pecado muere, es sentenciado y arrojado a destrucción eterna. Te di un par de testimonios en la primera parte de este tema, y ahorita te voy a dar otro testimonio, ya no mío, ahora de mi esposa. A mi esposa también se le ocurrió enamorarse de un muchacho, la hizo sentir bien, se sintió muy bien, y cuando ella me lo expone, yo me ataqué de la risa. No pensé mal ni de ella ni del muchacho, sino simplemente me ataqué de la risa porque me lo estaba diciendo con cierto temor, con cierto miedo de mi reacción. Me reí y simplemente oré por ella.
Yo creo que posteriormente voy a hablar de un tema que es concerniente a la masturbación y a cómo el ser humano visualiza las cosas. Pero el punto ahorita es la exposición del pecado y la madurez en la que lo vamos a recibir, tanto el que lo va a recibir como el que lo va a perdonar, como el que lo va a sentenciar y echar fuera. Acuérdense que nosotros somos reyes y sacerdotes, no para exigirle a la vida una prosperidad económica, que es la que todo mundo habla, la que todo mundo tenemos como necesidades básicas, pero tenemos una necesidad básica primaria que es el conocer a Cristo, el tener a Cristo en nuestras vidas y poderlo exponer con nuestras familias y con nuestros semejantes. Vamos a hablar de esto ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, no recordar el pasado como vergüenza, sino como una victoria. Si el pecado me causa vergüenza, es porque el pecado no ha sido superado en mi vida. Es así de simple, es así de sencillo. Así que hermanos y hermanas, tenemos en nosotros esta confianza. ¿Hay confianza de perdón en Dios, en nosotros? No nos condenemos a nosotros mismos, sino condenemos el pecado. De eso se trata, ya que esto estorba grandemente para poder llegar al Padre. Y este es un velo. Decía un profeta en el Antiguo Testamento que le manda a su discípulo, le pregunta a su discípulo, ve a ver a la loma, a ver si ya se acerca la lluvia. Él estaba orando para que lloviera. Y él, después de ir y venir varias veces, le dice, ya viene una nube, pero es del tamaño de una palma, de una mano. Yo te pregunto ahora, ¿cómo vas a recibir esta nube? ¿La vas a recibir como una bendición que va a traer refresco, que va a traer renuevo, que va a traer reverdecimiento a la tierra, a nuestras vidas? ¿O la vas a recibir como una tormenta y una maldición? ¿Sale? Vamos a hablar un poquito sobre Hechos capítulo 7, versículo 47 al 59, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Estamos hablando de Esteban, fue traído con mentiras a juicio. Empieza una narración de Esteban hablando de Moisés y todo lo que concierne a Moisés. Y narra estos acontecimientos que Moisés abre el camino, rasga el velo de los celos y exclama, duros de servir, incircuncisos de corazón, y estos resisten al Espíritu Santo. Esto se lo está diciendo ya Esteban a las personas que lo trajeron a juicio por estar exclamando la palabra de Dios, por traer libertad. Imagínate qué palabras tan fuertes que te digan incircunciso de corazón y tú siendo un religioso de primera, ¿no? De esos, de los que se sientan hasta adelante en la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Incircunciso de corazón y que se resisten al Espíritu Santo. Estos y todo aquel que practica tal cosa es sentenciado por no aceptar y morir al pecado. Así que enfurecidos y llenos de odio, dando ejemplo a los más jóvenes, porque en este caso estaba Saulo, a lo mejor un chamaco ahí que estaba cuidando las cosas, mientras la ropa de los que, las chamarras, las túnicas de los que estaban ya a punto de apedrear a Esteban, estaban dando ejemplo a los jóvenes. Acuérdense que los jóvenes vienen con más fuerza, con más ímpetu y hacen más las cosas más grandes. ¿Y en qué se convirtió Saulo? En el terror de la iglesia. Asoló la iglesia hasta que Jesucristo se reveló a su vida. Así que si cada hecho y cada palabra que nosotros decimos está escrita, ¿crees tú que escondiendo y ocultando y olvidando puedes liberarte? Yo creo que no. Sí vas a ser llamado a cuentas
y no para libertad. Dice Jesús, apártate, ponte a cuentas y entonces vienes a entregar al Padre tu ofrenda, tu diezmo. Te voy a decir esto, vienes y te entregas al Padre porque tú eres esa ofrenda, tú eres ese diezmo, tú eres esa oración, tú eres esa comunión y tú eres ese hijo lavado, restaurado y restablecido, y entonces es como nos conocemos, como fuimos constituidos. Solo por medio del perdón, esto es el pecado declarado y muerto, porque solo el Hijo de Dios es levantado, solo el Hijo de Dios es resucitado, solo el Hijo de Dios es llenado de vida. Y tú eres ese hijo, yo soy ese hijo. Pero si nosotros no confesamos nuestro pecado, entonces, ¿cómo vamos a ser perdonados? ¿Cómo vamos a ser restaurados los que necesitamos escucharlo? Muchas veces nosotros fuimos rechazados, hemos hablado de maldiciones generacionales, muchos líderes, muchas personas en eminencia han hablado sobre pecados generacionales. Pero es que yo lo rompí porque Dios me restauró en este momento. Y está bien, ¿sí? Pero cuando no tenemos eso, nosotros tenemos que buscar al enemigo, alcanzarlo y destruirlo. ¿Qué va a pasar si un joven se te acerca y te dice, mamá o papá, he tomado de tu dinero? ¿Qué va a pasar si tu hija se acerca y te dice, papá, mamá, el chico aquel con el que he estado saliendo, pues me endulzó el oído y pues ya estoy embarazada? ¿Qué va a pasar si tu hijo se te acerca y te dice, papá, tengo problemas con las drogas? Estoy hablando del mejor de los casos, que nuestros hijos se acerquen, pero no se van a acercar, porque nuestras reacciones son violentas, porque les hemos infundido temor. Voy a ir más bajito. Mamá, papá, he abrazado la depresión. ¿Sabes qué es abrazar la depresión? Abrazar la depresión es cuando aparentemente me deprimí, ya salí de la bronca, aparentemente, pero cuando se abraza la depresión es porque ya no se sabe qué hacer con la vida. Ya no sé qué estudiar, ya no sé qué me gusta, todo me gusta, pero al mismo tiempo no sé hacer nada. Y se abraza la depresión. ¿Qué va a pasar si nuestros cónyuges, como lo vengo hablando en el primero y ahora en este, he dejado de amarte, se me olvidó cómo era, he perdido la confianza por la ira y el miedo que me impones, ya seas hombre, ya seas mujer, el esposo o la esposa? Son temas muy fuertes. Y yo escucho constantemente, es que, pues sí, estoy muy agradecida, pero he dejado de amar. Por un lado, está bien porque el amor de nosotros es jactancioso, el amor de nosotros quiere ser reconocido, el amor de nosotros pues no es extremadamente paciente y no es tan bueno, nada más amamos a quien queremos amar, a quien nos cae bien. Pero una vez que nos sentimos traicionados, dejamos de amar. Y eso no es de lo que nos habla Dios. Su amor es bueno por donde te fijes. Y es extremadamente paciente. Y no es jactancioso. No es malo, no se irrita. Siempre es. Y el amor entre los esposos se pierde por la costumbre X, Y, Z. Y hay 20,000 pretextos para estas cosas.
pero solamente la intimidad con Dios es la que nos da el acercamiento al Padre, es lo que nos da esa dicha de sentirnos completos, firmes y perfectos en Él. Solamente en Jesús, que Él es el dueño de la gloria. ¿Y dónde crees que vive esa gloria? ¿Vive en ti? ¿Vive en mí? Y nada más nos pide que la abracemos, que nos acerquemos a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor es quien resplandece su gloria en nosotros, y Él es el que rasga el velo que nos separaba, y simple y sencillo velo, y era la carne de Jesús. Rasgó su carne, la molió, la entregó para la purificación de nuestros corazones. Y el testimonio de la vida eterna mora ya en nosotros. Es lo que nos hace libres para poder acercarnos con toda libertad, sin ninguna vergüenza. El pecado no avergüenza más porque está muerto. Fue muerto y nosotros fuimos resucitados en una nueva criatura. Pero esta nueva criatura es valiente. Esta nueva criatura enfrenta las cosas en su propia persona para no seguir causando daños irreparables en las siguientes generaciones. Platicaba hace poco con un amigo que la ley fue escrita para manifestar el pecado, pero no para traer condenación a nosotros, sino para hacernos libres y conscientes de ese pecado que se quedó atrás. Y esas raíces de amargura son arrancadas constantemente conforme vamos siendo prosperados en nuestra mente, va renovándose constantemente. Es ahí donde el agua y la sangre, por el Espíritu de verdad, somos limpiados, justificados y guiados a toda verdad. Es cuando podemos expresar: lo tengo todo si te tengo a ti, papá, Padre, Dios, Jesús. No me hacen falta nada porque ya todo es menospreciado por ti. Es ahí cuando podemos expresarle a Dios: amado de mi alma, y no por una canción o algo que tengamos, sino lo expresamos de esa manera porque nos sentimos atraídos con un gusto y con un agradecimiento genuino. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Por el momento terminamos este segundo tema, la conciencia del pecado, y vamos a seguir hablando de otros más fuertes. Yo te invito a que ores todos los días, a que hagas tú tu propio devocional, a que leas la Biblia y ores lo que leas. Te invito a que lo hagas y veas cómo gradualmente la manifestación del Espíritu de Dios nos va transformando, te va a ir transformando, y vamos a ir creciendo juntos, unánimes, en el conocimiento del amor de Cristo. Yo te invito a que platiques con Él de tus pecados ocultos, de los pecados que se esquivan y que te impiden acercarte a Dios. Muchas gracias, que tengas bonita noche.